Bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite, el Señor es tan bueno en estos tiempos difíciles que, pues aquí estamos, gracias al Señor, pues reflexionando en su palabra, dando, pues dándonos Él el consejo, ¿verdad? Que necesitamos para nuestra vida cotidiana, sobre todo, pues para alcanzar esa eternidad, ¿verdad? Delante, junto al Señor, una vida llena de gozo, llena pues de gran alegría, ¿verdad? En el corazón del hombre cuando estemos en esa eternidad con el Señor. Pero por lo pronto, pues estamos aquí y pues tenemos que seguir adelante. Dios es bueno y nos da esta oportunidad, nos da este tiempo, pues de reflexionar en su palabra, ¿verdad? Para poder llegar a ese cometido. El deseo del corazón del Señor es que dice su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el predicar la palabra de Dios, pues es lo que hace cambiar la vida del hombre. No es el hombre en sí mismo quien hace cambiar al ser humano, los pensamientos, ¿verdad?, de las personas, sino es la misma palabra del Señor, que es la que redarguye. El Espíritu Santo es el que nos convence de ese pecado. Y pues damos gracias al Señor porque Él es bueno. Y bueno, pues vamos a hacer una oración eh, para poder comenzar a dar esta palabra y que el Señor sea quien nos esté guiando, que su Espíritu Santo nos revele lo que hay en el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, eres fiel, Señor. Pues bendecimos, Señor, tu santo nombre, Padre. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, porque necesitamos, Señor, necesitamos tu consejo, necesitamos tu palabra. Necesitamos, Padre, que seas tú, Señor, haciendo esa obra perfecta, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo eh, pues hable a nuestros corazones, que redarguya a nosotros, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte. Qué mejor, Señor, haciéndolo en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias te damos y quedamos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, pues vamos a hacer una meditación en la palabra del Señor. Este tema lo he titulado Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puede ser tu día de salvación. Obviamente, pues va más enfocado, ¿verdad? A aquellas personas que pues no han entregado su vida a Cristo, pero también a quienes la hemos entregado, también tenemos una aplicación en todo esto. Y les voy a leer eh, en Lucas 19, les voy a leer del 1 al 10. Esta es la historia de un hombre que todos conocemos. El título de aquí en las escrituras dice Jesús visita la casa de Zaqueo. Vamos a ver un poquito la historia de Zaqueo, que en esos 10 versículos que el Señor nos da a conocer, ¿verdad? Qué es lo que hubo en el corazón de él, de Zaqueo. Y tomando un poquito de contexto, pues entendemos que Zaqueo era un judío, pero él pues era un hombre, era un publicano. Un publicano eran las personas que cobraban los impuestos, eran muy repudiados por los judíos mismos, ya que los recaudadores de impuestos trabajaban para Roma. Eran ellos empleados de Roma, pero no solamente eso, sino que ellos lo que hacían es que pues cobraban impuestos, pero cobraban excesivamente. A los mismos compatriotas les hacían unos cobros excesivos y pues eso era para ellos, ¿verdad? Pero Saqueo no era un simple recaudador de impuestos, no era un simple publicano, sino él era el jefe de los publicanos, es decir, un hombre corrupto, ¿verdad? Un hombre pues lleno su corazón de egoísmo, de falta de misericordia, no consideraba, ¿verdad?, a los de su misma nación, no consideraba él las necesidades del pueblo, no temía al Señor y él era un hombre pues que se dedicaba era muy corrompido, ¿verdad? Era un hombre que le gustaba tener riquezas, es lo que había en su corazón. Y les voy a leer el capítulo 19 del verso 1 al 10 y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era hombre pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle,
pero porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, es decir, murmuraban del Señor Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues qué interesante este pasaje, un pasaje que nos descubre qué es lo que verdaderamente había en el corazón de este hombre publicano, del jefe de los publicanos, de Zaqueo. Y realmente, pues vemos que en él había avaricia, pero él también tenía esa inquietud. La fama de Jesús se había ya extendido por toda Palestina, ¿verdad? Por todo el pueblo, por todo el territorio de Israel. Entonces, él tuvo esa curiosidad y él fue un hombre que le despertó esa curiosidad por saber quién era ese Jesús de quien tanto hablaban, ¿verdad? Un hombre, él lo entendía así, ¿no? Pues es un hombre que hace sanidades, un hombre que perdona pecados, todo el mundo habla de él, yo quiero, tengo la curiosidad de saber quién es. Y dice que él fue y apresuradamente se subió a un árbol. Pero vemos que Jesús al pasar, ¿qué es lo que hace? El Señor voltea directamente a cruzar la mirada con Zaqueo, lo ve y fue algo intencional, no fue ninguna casualidad, fue algo intencional, ya que el Señor sabe perfectamente todo el futuro de cada persona. Y entonces lo voltea a ver y ¿qué es lo que le dice, verdad? Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí vamos a ver una aplicación que tiene un sentido muy, muy profundo, porque cuando dice que él vio y le dice: date prisa, ese date prisa es una manera en la que el Señor le dijo: apresúrate y desciende prontamente, ¿no? Decide descender y venir hacia mí. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre cuando él le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa? Es algo muy interesante porque las palabras que el Señor estaba hablando es lo que le decía, dice: es necesario. Es decir, lo que el Señor le estaba diciendo es conveniente, es muy conveniente para ti que pose yo en tu casa. Y esa palabra que el Señor usa para decir que pose yo en tu casa, nosotros la podemos entender, ¿verdad? Es necesario que yo vaya, que me atiendas, es necesario que me des hospedaje, es necesario pues que yo pueda entrar y que seas tú un buen anfitrión para mí. Eso es, ¿verdad? Lo que nosotros podemos entender. Pero realmente esa palabra es algo más profundo de lo que nosotros podemos entender o leer a simple vista, porque esta es una acción el que el Señor le está diciendo: toma la determinación, toma la determinación de una vez por todas, quiero posar en tu casa. Ese es el sentido en el que está escrito el verbo. Entonces, el verbo que usa es permanecer, una permanencia continua, una permanencia en un verbo, se le llama un verbo infinitivo, es decir, que no tiene un final, que tuvo un principio, pero que ahora no tiene un final, es decir, una instancia permanente, una instancia en la que ya no va a salir, ¿verdad?, de ese lugar. Pero lo interesante es que nosotros lo podemos entender de una manera física, ¿no? Es como si nosotros pensáramos: bueno, el Señor Jesús quiso entrar a posar a la casa de Zaqueo para vivir ahí, ¿verdad?, el resto de sus días. Quiso entrar para que Zaqueo lo atendiera, para que fuera un buen anfitrión, ¿verdad? Fuera un buen hospedador. Pero eso tiene un significado, tiene un sentido más allá de lo natural, un sentido más allá de lo físico, sino que lo podemos entender ahora en un sentido espiritual. Una manera en la que el Señor le estaba diciendo: ¿sabes qué, Zaqueo? Desciende porque es necesario
que yo pose en tu casa, que yo pose, que me quede, que yo permanezca en tu corazón, que creas en mí y que yo permanezca por siempre en ti. Entonces dice que él apresurado bajó, se dio prisa, porque seguramente él entendió ese significado, entendió esa palabra, y dice que él descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso. El recibirle sí tiene el sentido de recibirlo y hospedarlo en su casa, porque el texto nos lo indica que él lo atendió, que él fue un buen anfitrión ante Jesús o a Jesús, y se dio prisa y dice que le recibió con mucho gozo y con mucha alegría, siendo un hombre pecador, un hombre que no tenía pues ni la más mínima consideración sobre las personas. Ahora ese hombre tenía gozo en su corazón. Qué privilegio, ¿verdad? Que el Señor Jesús le haya concedido, ¿verdad? Esa oportunidad de posar en su casa, pero no solamente en su casa, sino en el corazón de Zaqueo. Ahora, ¿cómo entendemos este texto de esta manera? ¿Por qué es por lo que pensamos, pero cómo puede hablar de una manera, verdad? No, si le está hablando físicamente, ¿cómo lo podemos entender que fue espiritual? Bueno, pues es muy sencillo, porque realmente cuando este Zaqueo recibe al Señor, vemos que en Zaqueo hubo una conversión genuina. Es decir, todos murmuraban y criticaban, decían, ¿cómo puede ser que Jesús, diciéndose Dios, y es un hombre que come con los pecadores, con los publicanos? Pero lo que a Saqueo le llenó el corazón, a él no fueron las críticas, no fue la murmuración, sino que él dice que puesto en pie, dijo al Señor, es decir, se dirigió al Señor como una muestra de su arrepentimiento, como una muestra de que él había aceptado a Jesús en su corazón. Y dice que puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor. Es decir, le está diciendo al Señor, ¿verdad? Mira, aquí estoy con un corazón ya lleno de ti, un corazón arrepentido, y ahora lo que voy a hacer, dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y qué interesante es que en un capítulo antes de lo que estamos leyendo, es cuando Jesús, en el capítulo 18, cuando Jesús tiene un encuentro con un hombre rico, y ese hombre rico le dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, pues le da los mandamientos, ¿verdad? Le da los mandamientos lo que tiene que hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo, ¿eh? Y dice, todo esto he hecho. Entonces dice Jesús que lo vio con mucho amor y le dijo, entonces ahora ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que ese hombre entristecido se retiró del lugar porque tenía muchas posesiones. Ahora vemos que en ese hombre no hubo, ¿verdad?, un arrepentimiento genuino, pero en Zaqueo sí. Y era un hombre tan adinerado, un hombre que se volvió muy rico por esa corrupción que hizo y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No me interesa ahora ya lo material, ahora lo que me importa es servirte a ti y una manera de servir al Señor es procurar a los pobres, es desprenderse de todo aquello que ocupaba un lugar en su corazón. Es decir, Dios no ocupaba en el primer lugar en el corazón de Zaqueo, sino eran los bienes materiales, eran los bienes físicos, el dinero y todas las posesiones que podía tener. Dice, pero dice ahora, doy la mitad de lo que tengo a los pobres. Y la otra mitad, seguramente él ya tenía, ya sabían lo que lo iba a ocupar. Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, es decir, 4 veces más. Si yo a una persona le defraudé cobrándole 1,000 pesos más de impuestos, ahora le voy a devolver 4,000. Entonces, imaginemos la gran fortuna, los grandes bienes que pudo Zaqueo haber tenido, ¿verdad? Y posteriormente podemos ver la declaración de Jesús, las palabras del Señor Jesús. Y dice en el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, lo que el Señor le estaba diciendo es de que ahora él iba a permanecer en el corazón, iba a permanecer en el corazón de Zaqueo, pero también iba a haber la oportunidad de que la gente que vivía bajo la casa de Zaqueo tuviera también la oportunidad de arrepentirse. Es decir, el Señor Jesús muere por los pecados de la gente, de la humanidad, pero el que yo reciba a Cristo, esto no es por automático que toda mi familia tenga que convertirse. Ahora lo que el Señor le está diciendo, ha venido esta salvación a esta casa
no refiriéndose a que ahora que Zaqueo haya él recibido a Cristo en su corazón, que permaneciera continuamente en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, eso no implicaba que ahora su esposa, sus hijos y toda su familia de igual manera iban a ser salvos como por automático, sino lo que le está diciendo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, es decir, hoy ha venido la misma oportunidad que tú tienes o que tú has tenido de salvación, ahora también la tienen tu familia, tus hijos, tu esposa y todos tus parientes. ¿Y cómo? Pues con el mismo testimonio es como la gente puede convertirse al Señor. La palabra es la que redarguye, pero también el testimonio es el que da esa fe, ¿verdad?, de una conversión genuina. Entonces, lo que el Señor le dice ahora, esta salvación, la salvación de qué, la liberación de qué, de una vida sin Cristo por la eternidad. Es decir, salvación se define como un rescate o como la seguridad de no ir al lugar de tormento que está destinado para todo aquel que no tiene a Cristo en sus corazones. Entonces, lo que el Señor le está diciendo es eso. Ahora que eres salvo, ahora tu familia tiene también esa oportunidad por tu testimonio, porque ellos crean en mí como tú lo has hecho, también ellos pueden ser salvos. Y entonces le refiere Jesús en el verso 10 y le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos entender que tú, amigo, que nos estás viendo, hoy es el día de tu salvación. Hoy puede ser ese día de tu salvación. Yo te sugiero, abre tu corazón, entrega tu vida al Señor, dale al Señor todo de ti, tus pensamientos, tu corazón, toda tu voluntad, todos tus sueños, todo aquello que se pueden hacer planes, pero solamente físicamente, solamente en el ámbito natural. Al entregarle al Señor tu vida, tu corazón y todos tus planes y todos tus deseos y recibirlo a Él como único Señor y Salvador, es el mejor tesoro que puedas tener en tu vida. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido, a rescatarlo de esa muerte eterna, que es un lugar de tormento que fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero asimismo para todos los seguidores de Satanás mismo, cuando se vive en desobediencia y cuando no se vive conforme a la voluntad de Dios. Yo te invito a que reflexiones, a que entregues tu vida al Señor, porque Dios es bueno y Él vino a eso, vino a esta tierra a pagar por tus pecados y por mis pecados. Y si tu hermano que nos estás viendo dices, puedes pensar, bueno, pues sí, yo ya soy salvo, pero esa palabra también es para ti, porque realmente el hacer la voluntad de Dios, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que has entregado tu vida a Dios, ahora te corresponde a ti y me corresponde a mí caminar conforme a su voluntad. ¿Y cómo lo podemos hacer? En obediencia, obediencia plena al Señor, una obediencia en la que no vamos a cuestionar al Señor de lo que haga o de lo que no haga, sino confiar, depositar esa confianza en Dios y no ser como todo aquel, ¿verdad?, que dice ser cristiano, pero el testimonio da, pues lamentablemente, da, dice lo contrario a lo que él habla. Porque dice la Escritura que es necesario que crezca el trigo con la cizaña, pero al final de los tiempos llegará esa apostasía o se manifestará esa apostasía para, pues, realmente saber quién era del Señor y quién no era del Señor. Yo te invito, hermano, a que hagas esta reflexión y que si hay algo en tu corazón que no ha estado correcto delante de Dios, de igual manera te arrepientas de tus pecados, te arrepientas y te vuelvas nuevamente al camino de Dios. No porque no seas salvo, sino para poder obtener esas recompensas en la eternidad que Dios tiene preparado para sus hijos. Y a ti que no has entregado tu vida, yo te voy a invitar a que hagamos una oración juntos, te voy a guiar en una oración, pero es necesario que tú busques un lugar de congregación, busques un pastor que te pueda guiar, que te pueda pastorear y te pueda enseñar de la palabra. Vamos a dar gracias a Dios, pero también vamos a hacer una oración. Y repite conmigo, dile, Señor Jesús, te doy gracias porque hoy ha llegado esa salvación a mi vida.
Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque a través de tu palabra redarguyes en mi corazón. Y ahora entiendo que soy un pecador. Ahora entiendo que mi vida sin ti pues está perdida. Pero ahora te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón, que entres en mi vida y que me ayudes a caminar bajo tu voluntad. Quiero adorarte en obediencia, quiero adorarte haciendo tu voluntad, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque me ayudaste y que tu Espíritu Santo ha redarguido en mi vida y ha descubierto mis pecados para entregártelos y para que tú, Señor, los borres, Señor, de mi vida. Gracias porque eres bueno. Padre, yo te pido, Señor, por todas esas personas, Señor, que no tienen el temor de ti en sus corazones, que tú redarguyas en ellos, que todo aquel que haya hecho esta oración de fe, no es la oración en sí misma la que salva, sino la fe en Jesucristo, que haya sido, Señor, de bendición, que haya sido, Padre, para que en sus corazones, Señor, reflexionen, Señor, y no por lo que yo haya dicho, Padre, sino por tu palabra expuesta, Señor. Sabemos que el hombre nada tiene por sí mismo, Señor, sino que es tu palabra, es tu Espíritu Santo el que redarguye y es tu Hijo Jesucristo el que salva. Y eres tú, bendito Dios, el que pone la voluntad en el corazón del hombre para caminar conforme a tu voluntad. Te pido por mis hermanos, Señor, por mí mismo, Señor, por mi familia, Padre, para que demos un buen testimonio, Señor, y para que pueda haber, Señor, cada día más y más y más, Señor, a quienes tú estés añadiendo, Señor, al camino, Padre. Ese camino de salvación, Señor. Te damos gracias y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mis hermanos, pues damos gracias a Dios porque Él es bueno y Él es fiel. Y bueno, pues sigamos adelante, sigamos y continuemos escudriñando las Escrituras porque es más profundo de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, sino que tiene una profundidad y tiene un sentido eterno tan hermoso y tan precioso que es como si viéramos que en un terreno hay un tesoro, ¿verdad? Vamos y vendemos todo lo que tenemos y compramos ese terreno para que ese tesoro sea de nosotros. Y la palabra de Dios es el mejor tesoro que podemos tener. Damos gracias a Dios y pues estaremos viéndonos pronto, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recordemos que debemos continuar en oración, continuar en la lectura de la palabra y escudriñar de ella. Le damos gracias a Dios. Bendiciones, hermanos.